Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro capítulo de Overlanding Colombia. Vamos a hacer la revisión de la página de Four Wheeling in Western Australia, uno de los youtubers más importantes de off-road y overlanding. Vamos a comparar las cajas mecánicas versus las automáticas. Esta es una de las preguntas más frecuentes que se tienen en overlanding, que debe comprar uno, una caja manual o una automática. Y pues es una decisión muy importante porque mucha gente no está segura. Entonces lo que va a hacer Ronnie es pasar el video en secciones y nos va a contar qué es lo que le gusta más. Él ha manejado cajas automáticas y mecánicas, yo también, entonces pues vamos a revisar y a dar las opiniones. Lo primero es el consumo de combustible. Las cajas mecánicas consumen menos combustible, las automáticas consumen más. Entonces pues los kilómetros por galón se van a ver afectados. El control en la conducción. ¿Cuál dará mejor control? Mucha gente no va a estar de acuerdo, pero dependiendo de la situación, puede ser que la automática dé mucho más control. Pero hay situaciones en que la manual da un mejor control de la situación. Entonces quedan como en un empate. Recalentamiento de la transmisión. Normalmente una transmisión automática tiene tendencia a sobrecalentarse más cuando está trabajando mucho. Partes que se gastan. La automática no tiene partes que se gastan en comparación. En la mecánica pues está el clutch que se va gastando, entonces hay que irlo cambiando. Si uno abusa de él, pues lo puede dañar, como cuando se maneja en arena suave. Entonces es un punto para la mecánica. Cuando la batería está baja, cuando no hay cables para hacer el encendido, si tú tienes una caja mecánica, puedes empujarlo o jalarlo para prenderlo. Pero en una caja automática físicamente no se puede hacer nada. Toca sacar el carro al lado. No hay ninguna otra opción. Entonces si usted está solo y tiene una batería baja, pues ahí quedó. Daño en la caja de cambios. La manual normalmente se puede dañar algo, pero normalmente podrá viajar hasta su casa. Si se daña un cambio, usted puede evitarlo. Si se daña el clutch, también puede manejarlo sin clutch. La automática apenas se daña, va a necesitar usted que lo lleven en una grúa. Si no tiene fluidos, se daña también. Cuando se destruye la caja de cambios. Si usted la destruye, ¿cuál será más barata para arreglar? La caja mecánica. La automática vale muchísimo. Ahora vamos con la ley de Newton. La inercia estática es una de las leyes de la física. Cuando el vehículo está quieto, si es manual, pues la gravedad lo empuja hacia abajo y uno necesita un poco de fuerza para que el vehículo se mueva por la inercia cuando el carro está estático. Cuando es mecánico no tiene problema. Pones el cambio, sacas el clutch y el carro inmediatamente se va a mover. En la automática necesita usar los fluidos y necesita tener presión antes de que el vehículo comience a moverse. Entonces necesitas más tiempo mientras que oprimes el acelerador para que el vehículo comience a andar.
Cuando se hace off-road, pues esto quita un poco de control cuando haces subidas en rocas. Entonces la caja manual en este caso es mucho más, tiene más respuesta que la automática. Entonces vamos a hacer la revisión dependiendo del terreno. Comencemos por la arena. Cuando se hace la conducción en arena, hay como huellas en la arena, playas. El automático le gana totalmente al manual, especialmente en arena suave. En dunas pequeñas, cuando la arena está muy suave, es muy complicado con la manual, a menos que usted sea un conductor profesional. La razón es que el manual, apenas usted saca el clutch, va a perder el poder, la potencia, y va a perder el momentum. Entonces, esa desaceleración lo va a hacer que se entierre. En cambio, el automático es mucho más suave para mantener el momento. Él va haciendo los cambios mucho más suave y realmente supera la mecánica. Para dunas grandes es mucho más fácil con la caja mecánica, porque pones un cambio y en ese cambio te vas a ir hasta arriba. Si pones el cambio en el momento justo, vas a poder subir la duna. En automático, uno puede hacer como el lock en primera, segunda y tercera. Y es el último cambio que va a poner. Pero en la caja automática va a poner el cambio que ella quiere. Entonces, a veces lo hace en el peor momento. Uno lo puede hacer, poner la caja automática en segunda o tercera, pero igual va a seguir moviendo los cambios porque pues, es una caja automática. Entonces, en las dunas de arena, las grandes es mejor la mecánica. Ahora, en el manejo de subida en rocas. Lo que se llama comúnmente rock crawling, que son rocas grandes, tienes que subir despacio, con cuidado. Si usted es un experto manejando con caja manual, pues es la mejor que puede existir. Sin embargo, la mayoría de la gente no es experta en manejar. El automático tiene más control, es más fácil, es mucho más seguro. Es mucho mejor para rock crawling, para pasar obstáculos. Even if you don't move and drive, it's resting against the rock. You control the amount of force you need to give it before the automatic gearbox actually engages and starts moving, because you have static inertia in play again. Remember that Newton's law I mentioned earlier? Whereas opposed to... Entonces lo que dice es que cuando el carro no ha comenzado a moverse, uno puede comenzar a administrar la fuerza. En la manual, en la automática tiene ese problema. Otra vez la ley de Newton. A manual transmission, you have instantaneous force or en power cambio, en el manual es instantáneo. Entonces, es bueno para subir, y más si tienes un clutch de trabajo pesado. Pero para subir las piedras es mejor, lo recomienda Ronnie, la automática. Ahora vamos a ver el manejo en barro. En la opinión de él, en barro es mucho mejor la manual que la automática. La razón es que se tiene control en la aceleración, si no necesita acelerar rápidamente.
you have that static inertia, En la automática está esa inercia estática que así aceleres, inmediatamente no va a comenzar a andar. Y en barro hay situaciones donde necesitas realmente mover rápidamente las ruedas, porque si no, no tiene tracción. Entonces es muy buena la caja mecánica porque inmediatamente te va a responder cuando lo necesitas. Y comienza la llanta, especialmente las que son de barro, a soltar el barro. Ahora el cruce de ríos. River crossings. Now you're about to cross a river. You have a manual vehicle. What do? You pick second gear low and then you go for it. Si tienes que cruzar un río, normalmente cuando tienes un carro mecánico, lo que haces es poner la segunda con bajo y con ese cruzas el río. Porque no quieres hacer los cambios cuando estás en el agua. Si el clutch se moja, se puede resbalar y se puede dañar. Cuando uno tiene una caja automática, uno puede escoger primera, segunda, tercera, dependiendo qué tan rápido quiere pasar. Through that river crossing, and you can even change with your automatic shifter as well as you're driving. You can stop, you can keep going. No water's going to get into that gearbox. El agua no entra dentro de las cajas automáticas. Entonces, para los cruces de río, Ronnie escoge las cajas automáticas. También dice que se tienen que instalar respiradores de diferencial y de caja para hacer los cruces de río. Terrenos bastante inclinados de subida y bajada. We're now onto Hilly Terrain. Cuando toca hacer una subida we'll start with muy pronunciada. When you're driving uphill, if you are in a manual vehicle and you si usted va en un carro manual, toca tener unas muy buenas aptitudes para estar perfecto, para que las llantas no se resbalan o no perder mucho la fuerza y no se devuelva el carro. Uno puede romper la caja, toca jugar con el freno de mano. You can also do the hill start, and that is you leave it in first gear low, you just start it from there, and then it'll wear your starter motor, but most vehicles can actually handle this and it can get going in first gear low. So that's a good tip for you actually. When it comes to an automatic, dice que cuando se va el vehículo para abajo, uno lo puede arrancar el carro en primera con bajo y el carro tiende a arrancar andando, porque como el terreno es tan resbaloso, el carro frenado podría seguir bajando. Eso en el caso de que se le apague. If you get stuck on a hill, who cares? You still got drive, you can still move backwards. Si no tiene que subir con un carro automático, no tiene que jugar uno con el clutch, es mucho más fácil. So an automatic is a lot safer for going uphill. Es mucho más seguro, mucho más fácil para subir. Ahora, cuando toca hacer las bajadas, que es bastante complicado. When it comes to a manual vehicle, cuando es un carro manual, automatic vehicle, generally speaking, normalmente a manual will have a lower or a slower uno first trata gear low de bajar en primera con bajo. So when you go downhill, you can use your engine braking y se trata de frenar con el motor. Full drives, especially diesel versions, they are so good. That is what they are just especialmente las versiones diesel pueden bajar con el motor en primera y uno se puede concentrar en la dirección. En el caso automático, normalmente uno tiene que tener el pie en el freno todo el tiempo. So for those guys that are going, no, that's not true. Well, if you're in modern automatic, you're going to have probably better control
Si usted tiene un carro moderno automático, usted tiene asistencias para hacer bajadas y el carro automáticamente lo va a resolver y va a ser mucho más fácil. Pero este es un carro muy moderno. You really got to be careful there, and if it's a really long hill, si es una bajada you muy may muy get brake larga, fade by the time it gets to the bottom. Especially if you're following a manual vehicle, tiene que you're going to be tratar right up the back of him or her de the whole way hacerla down pues usted because they are manualmente. moving slower than you are. We've pretty much covered everything that I can Bueno, think en of este for momento Ronnie automatic acaba de versus cubrir manual versus automatic, casi todos whichever los way you want to terrenos say it. que hay And in my en personal off-road. opinion, I think the automatic is the better choice when it comes to Y en su versión personal, él dice que la caja automática es la mejor opción para hacer off-road cuando haces la comparación de todos los terrenos y todo lo que se tiene para hacer. Aquí yo tengo que agregar que Colombia es un país muy montañoso, que pues tenemos poco acceso a los carros y los carros automáticos son supremamente caros, donde las reparaciones de las cajas automáticas son costosas y hay pocos técnicos que las saben hacer muy bien. Entonces, en este caso en Colombia es más difícil por parte de la cultura. Sin embargo, en mi gusto personal, podría decir, después de haber manejado mecánico y automático, que para hacer off-road, la caja automática también es mucho más agradecida. Tal vez si ustedes solo han manejado carros mecánicos, no lo van a entender, pero si tienen la oportunidad, traten de manejar un carro automático en destapado, ojalá el mismo que tienen ustedes, y se darán cuenta de la diferencia. Sigamos mirando qué dice Ronnie. Automático es más fácil de manejar, es más seguro, y en la mayoría de las situaciones es mejor, un poco más aburrido también. When I say that in my opinion an automatic is better? Well, it's because I find Los mecánicos son divertidos y pues son un reto, y hay gente que le gusta sentir el control del carro. Entonces, bueno, con esto acabamos esta revisión. Por favor, déjenos en la caja de comentarios si les gusta este tipo de videos. Realmente lo estamos haciendo porque esta cuarentena va a estar muy aburrida y queremos tener algo que ver en estos días. Y bueno, podemos discutirlo todo en los comentarios. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues esperemos que no nos bajen el video por derechos de autor. Entonces, bueno, gracias. Vamos a seguir subiendo este tipo de videos y pueden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.